Pero lo voy a poner acá también en Facebook. Listo, comenzamos, doctora, en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, muy buenos días a todos nuestros espectadores y seguidores de El Nodo Colombia a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y posteriormente en nuestro canal de YouTube cuando se suba este contenido. Sean bienvenidos a una nueva transmisión en vivo y regresamos a los invitados especiales y al análisis de la coyuntura electoral del año 2019 en las elecciones regionales. Y tengo el honor de presentarles a la primera de las candidatas de la centro derecha de la institucionalidad independiente para la alcaldía de Bogotá, la doctora María Andrea Nieto. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias, John, y muy feliz de estar aquí en el Nodo. Un saludo muy especial a todas las personas que en este momento se conectan en vivo y para los que después también le echen un ojo a esta transmisión. Muchas gracias, muy contenta de estar acá para que conversemos de lo divino, de lo humano y de todas las cosas. Claro, y además que es un honor para nosotros tenerla aquí porque pues nuestro medio, que ya como lo sabe y lo conocen nuestros seguidores y nuestro público, se ha caracterizado por su independencia política y por su oposición, desde luego argumentada, en el sentir nacional y en la lucha anticorrupción, tanto contra los dos gobiernos anteriores de Juan Manuel Santos Calderón, como con las cosas que están pasando actualmente con el gobierno de Iván Duque Márquez. Pero básicamente, doctora María Andrea, pues nuestra comunidad y quiere saber pues quién es María Andrea Nieto, cómo ha sido su vida, su experiencia profesional, familiar, académica y qué relación tiene con la ciudad de Bogotá. Bueno, me encanta contarles que soy nacida en Bogotá. Tengo 42 años y en 2 o 3 semanas, el 11 de febrero, cumplo 43 años, o sea que soy una mujer cuarentona que ha vivido toda la vida aquí en esta ciudad. Soy hija de 2 padres, uno de Zipaquirá y mi mamá de Manizales, así que me corre sangre cundiboyacense y del Viejo Caldas, porque mi mamá cuando yo estaba chiquita todavía me hablaba del Viejo Caldas. Estudié en el gimnasio femenino, me gradué como economista y como historiadora en la Universidad de los Andes y tengo una especialización en gestión de entidades territoriales del Externado de Colombia. ¿Y por qué estudié esa especialización? Esa especialización surge a partir de una experiencia, de mi primera experiencia en la política electoral en el periodo 1998 al año 2000, en donde fui elegida como edil de la localidad de Usaquén. Ahí tenía 20 años y estaba en 7º semestre de economía y fue un ejercicio muy interesante y muy apasionante porque todos mis compañeros de estudiantes de economía de la Universidad de los Andes se juntaron e hicimos una gran movilización alrededor de la localidad y bueno, estuve 3 años trabajando por ese sector, esa localidad, ese edilato coincide con el primer gobierno de Peñalosa y aprendí muchísimo acerca de la ciudad y salgo con muchas ganas de continuar en la política y por eso decido estudiar gestión de las entidades territoriales, en donde se analiza la parte financiera, la parte política, la parte administrativa de las entidades territoriales que fueron creadas a partir de la Constitución de 1991. Después de eso, yo en 7º semestre entonces le estaba apuntando al Consejo de Bogotá y le estaba apuntando también a terminar mi especialización y como siempre había sido una fanática de la historia, entonces me metí a terminar los créditos que me faltaban en los Andes para graduarme también como historiadora, graduada certificada, John, no esos grados que son ahí como, sí, medio enredados, no, como graduada pues con todos los sellos del caso. En lo que sí no me terminé de graduar porque me faltaron 5 materias fue en el posgrado, en el MBA, porque quedé embarazada y literalmente me dediqué a esperar a mi pequeño David, que hoy en día ya tiene 10 años, y pues obviamente esto me lo van a entender las mamás, entre la crianza, los pañales, el trabajo, atender a la familia, pues la verdad no me dio tiempo para volver a las 5 clases que están ahí. Eso es un pendiente que tengo y que me palpita pues obviamente desde hace 10 años. Después de haber sido entonces edil, me lanzo al Consejo de Bogotá y me quemo por 500 votos. Allí tenía 24 años
pongo una demanda además al Estatuto Orgánico de Bogotá, porque el Estatuto Orgánico de Bogotá establece una diferenciación que no tiene el resto de los municipios del país, y es que solamente se puede ser concejal con 25 años y no con 24 años. Pierdo igual la elección, pierdo igual la demanda, me quemo por 500 votos. Yo no sé, John, si te acuerdas que en esa época quedó elegido el embolador. Lucho, que le van a hacer una novela y todo. Entonces queda elegido el embolador y el embolador arrastró mucho voto de opinión, y allí digamos que pues esa quemada me dolió. Fue impactante. Pero bueno, de allí salgo y mi primer trabajo en el SENA como contratista en la Dirección de Empleo, y ayudo a diseñar políticas que permitan la educación para el trabajo con mayor eficiencia. Estoy más o menos como unos 6 meses en el SENA, y luego pongo mi primer emprendimiento que se llamó Torres Nieto Asociadas, que era una asociación con una compañera de trabajo que se dedicaba a preparar las organizaciones para el cambio. Este emprendimiento duró más o menos unos 3 años, pero no, a pesar de que hubo muchas experiencias y muchos aprendizajes, digamos que no fue del todo exitoso. Mi segundo emprendimiento se llamó Golf for Kids, que es un emprendimiento que nace cuando nace mi hijo. Yo he jugado golf toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Yo me las calificaría no como jugadora de golf, sino como medio adicta al golf. Y cuando nace mi pequeño David, me pongo a pensar un día, cuando él tenía 10 meses, bueno, y este chiquito cuando ya empieza a jugar golf, ¿qué ropa va a usar? Y me doy cuenta que las marcas tradicionales como Nike, Puma Golf, Adidas Golf no tenían una línea junior para los pequeños golfistas, y recreo entonces me invento una marca que se llama Golf for Kids, que alcanzó a exportar a 10 países, incluida la China. O sea, yo estuve en una venta de golf, de feria de golf en la China, hablando español e inglés, y los chinos obviamente no me entendían nada, y allá vendí camisetas diseñadas en Bogotá, confeccionadas en Medellín, y que se exportaron hasta la China. Ese fue un emprendimiento que fue absolutamente maravilloso. ¿Y ese emprendimiento aún existe? Ese emprendimiento ya no existe y no está activo, porque me dediqué a trabajar en el gobierno de Santos, convencida de la paz, porque en el 2002, y ahí me devuelvo otra vez, en el 2002 empiezo a escribir en el periódico nacional El Nuevo Siglo, y desde esa tribuna, de alguna manera, lo que hice fue expresar mis posiciones políticas, expresar mi anhelo porque este país viviera en paz. Y cuando llega la oportunidad, porque en el año 2013, en diciembre, me invitan a volver a tener una experiencia electoral, decido participar en las elecciones para el Senado, y allí me integro con un grupo muy interesante de personas, entre ellas Cristina Plazas, para trabajar por la paz, que yo había argumentado desde mis columnas tenía mucho más sentido para mí en ese momento. Participo entonces en la campaña de Santos, y quedó vinculada como directora de empleo y emprendimiento en el SENA. Y yo, en el empleo y en el emprendimiento, lo que quise hacer fue reformar el Fondo Emprender, que era una de mis obsesiones desde el 2004, cuando fue creado, y que para mí, en mi juicio, pues no era tan útil, porque ni siquiera contestaban el teléfono en el SENA. Es que el Fondo Emprender es uno de los fondos de emprendimiento más importantes que tiene América Latina. Y el más grande de Colombia. El más grande de Colombia, y es el único que además entrega capital semilla realmente. Entonces, una de mis propuestas como candidata al Senado, que también me quemé, fue reformar el Fondo Emprender. Y la vida que da vueltas y que le pone a uno las oportunidades cuando uno las ha soñado con el corazón realmente, me puso en la dirección que organizaba y que tenía todas las facultades para poder hacer la modernización del fondo. Yo encontré ese fondo en 40.000 millones de pesos, y cuando me sacan del SENA lo entrego en 126.000 millones de pesos. Reduje los tiempos de atención de 36 meses, que no era un sueño emprendedor, sino una pesadilla emprendedora, y lo termino reduciendo a 4 meses, bajo el argumento, como yo lo conocía desde mi perspectiva y vivencia como emprendedora, que lo único que no tiene un emprendedor en la vida es tiempo. Porque si el tiempo corre en contra del emprendedor, y el emprendedor necesita llenar la nevera. Todo el mundo tiene que tener la nevera llena. Y si la nevera se demora en llenarse 36 meses, el emprendedor tiene que desviarse hacia un trabajo tradicional, formal. Entonces, en el SENA trabajo durante 2 años y medio, y trabajo a quien sucedo después en el SENA, que es el señor Alfonso Prada.
Y bueno, entonces hago una muy buena labor allí en la Dirección de Empleo y Emprendimiento, transformo el Fondo Emprender, ayudo a que más de 1 millón de personas en la Agencia Pública de Empleo mediante la modernización del sistema también de esta agencia, que es la agencia de empleo más importante que tiene el país, pero además la más reconocida en más de 114 lugares en donde tiene atención virtual y presencial. Logramos hacer la gestión de las vacantes del mercado laboral y poder hacer esa conexión con las personas que estaban buscando empleo. Fortalecemos todos los sistemas de contratos de aprendizaje del SENA y me meto la entidad, una entidad que es absolutamente poderosa, gigante en la cabeza. Terminó siendo nombrada por Santos el 7 de mayo del 2017 como directora general del SENA. El señor Santos me llama el 27 de abril, días antes, y me dice: María Andrea, necesito que el SENA haga una impecable labor, necesito terminar bien mi gobierno y necesito que usted cuide la joya de la corona. Y yo le contesté: señor presidente, sus órdenes se van a cumplir. Y me dediqué a cumplir esas órdenes de cuidar la joya de la corona. Y cuando empiezo a cuidar la joya de la corona, empiezan a suceder unas cosas muy dramáticas, y es que las obras que había iniciado de infraestructura Alfonso Prada, el director anterior, empiezo yo a evidenciar retrasos, incumplimientos y algo terrible que es en la contratación estatal, y es que las obras queden paradas y abandonadas por los contratistas. Y yo empiezo a evidenciar eso porque al frente del despacho general de la Dirección General del SENA, en la 57 con octava, en el corazón de Chapinero, aquí en Bogotá, yo me asomaba y veía un roto, que es el famoso roto que se puede ver en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, en mi Twitter, en todas partes. Su Twitter del día de ayer, ¿no? Mi Twitter de ayer era un roto de 19.000 millones de pesos que nos ha costado del bolsillo de los colombianos a todos a punta de pagarles impuestos a personas ineptas que nunca en la vida han tenido la capacidad, han manejado un garaje y que se los convierten en administradores, obviamente después los entes de control. Es que hay una cosa que es absurda en la legislatura colombiana y en la parte jurídica. La corrupción no existe como delito. En Colombia no. En Colombia no existe la corrupción como delito. La palabra corrupción no está en el Código Penal. Entonces, cuando eso no existe como delito, pues claro, obviamente entonces, no, pues hubo incumplimientos, hubo mala planeación, pero nunca le dicen al corrupto. Bueno, y entonces mi preocupación es que yo había acompañado al señor Prada a hacer la primera piedra de muchísimas obras. Y si esa obra que yo estaba al frente de Bogotá, en el corazón de Bogotá, en el centro de la dirección del SENA, estaba como estaba, ¿cómo estaban las obras de San José del Guaviare, de Leticia, de Florencia, de Caquetá, de Santa Marta en Gaira? El famoso Sena de Gaira de Santa Marta. ¿Cómo estaba todo? Pues descubrí unas irregularidades que empiezo yo a recopilar cada uno de los documentos, cada uno de los datos, y el 11 de octubre del 2017 me dirijo al despacho del señor presidente de la República y durante una reunión que duró 2 horas le comenté uno a uno todos los estados de las obras que estaban en ese momento en el SENA. Le avisé al viceprocurador general de la Nación el 20 de octubre, le avisé al consejo directivo, el máximo ente rector también, que había problemas. Y el 1 de noviembre del 2017 me echaron de la entidad argumentando falta de confianza en mí porque yo supuestamente no había hecho las denuncias en donde las tenía que haber hecho. Yo no sé si es que en Palacio de Nariño todavía tengo la duda si hay una ventanilla 14 o la ventanilla 15 o 16 en donde uno hace las denuncias de, pues digamos, como lo esperaban en ese momento. Obviamente estoy haciendo un chiste, pero la realidad es que justo ayer, por una de las obras, la de la 57 con séptima, fue ya sancionada, pues por una pena muy bajita, pero sancionada la directora administrativa y financiera que cumplía todas las órdenes de Alfonso Prada. Me echaron y desde entonces me he dedicado a estudiar nuevamente, ya ahora desde otra perspectiva distinta, la gerencia pública, todo lo que tiene que ver con la corrupción, con la psicología del corrupto, y el año pasado puse un blog que se llama, ¿puedo decir cómo se llama? Sí, claro. www.andreanieto.co. Y en noviembre del año pasado hicieron una encuesta, Guarumbo, y salgo como una persona a la que los bogotanos reconocen como una posible candidata para la alcaldía de Bogotá.
y como me ha gustado el servicio público toda mi vida, consideré que de repente no era una idea tan loca y ahora ando de precandidata. En los próximos días estaré radicando ante la registraduría el comité representativo de ciudadanos, que se va a dedicar a recoger hasta el 27 de junio pues 50.000 firmas para inscribirme como un movimiento independiente para la alcaldía de Bogotá, como una mujer independiente, bogotana, con una capacidad gerencial probada, con un sistema de ética y de valores que también ya están probados pues a más no poder, con una capacidad de gerenciar más de 4 billones de pesos, 40.000 empleados en la entidad en la que trabajé, y con resultados muy importantes como por ejemplo el fenecimiento de la cuenta para el año 2017, que fue el año en el que estuve yo gestionando la administración del SENA, y el fenecimiento se da después de 12 años de no haber tenido las cuentas organizadas. Bueno, doctora María Andrea. Más o menos eso, me gusta tomar tinto, soy mamá. Bueno, y doctora María Andrea, y digamos, en los últimos años en Bogotá ha habido una serie de inconformismo por parte de la ciudadanía con los gobiernos que ha habido. Vemos que pese a muchas cosas positivas del gobierno Peñalosa, que también tiene muchas negativas, todavía la confianza de los bogotanos no está 100% garantizada de nuevo en sus instituciones. Los 12 años de la izquierda en el poder fueron un desastre completo en muchas cosas. Se dio el peor escándalo de corrupción y detrimento patrimonial a las arcas de Bogotá, que es el famoso carrusel de la contratación, que vemos a sus directos responsables que hasta discos de vallenato grabaron con la plata de Bogotá. Y no es un chiste, 2 discos de Silvestre Dangond fueron producidos y pagados por Emilio Tapias. Eso no es ningún chiste. Los señores Nule, libres y con rebajas de pena a menos de y paseando Marún. 8 años, y eso fue un escándalo de hace 8 años. Tenemos Interbolsa, tenemos Odebrecht, y Bogotá, siempre para bien, para mal, está metida en todos los escándalos de corrupción, robos y saqueos de este país. Claro. Usted, doctora, ¿cómo analiza estos últimos 15 años de gobiernos bogotanos? Bueno, es un dolor gigantesco que nosotros hayamos pagado durante la administración de la izquierda 3 valorizaciones y no hayamos tenido las obras de infraestructura que la ciudad se merece. La ciudad ya no se encuentra en la capacidad financiera que podía haberse encontrado hace 12 años o hace 8 años. El año pasado, con el escándalo que se produjo con la ley de financiamiento, en donde literalmente nos iban a cobrar pues el IVA a los huevos, eso quedó demostrado que la capacidad de pago de los ciudadanos bogotanos no da para pagar valorización e impuesto predial. Y todos los otros impuestos que se pagan, el impuesto para los vehículos, que ahora además cuesta el 100% adicional de lo que costaba antes, porque entonces también se inventaron otra norma para poder pagar más. Pero lo que nosotros tenemos que revisar en este momento y ser conscientes es que Bogotá es una paciente que se encuentra en sala de urgencias. Y la dolencia que más tiene colapsada e infartada la ciudad es la movilidad. Y la movilidad hay que verla en 2 sentidos. 1, por falta obviamente de infraestructura, y 2, porque hay un caos en la forma como nosotros nos movilizamos en la ciudad. Le ha faltado no solamente al gobierno de Peñalosa, a quien en la verdad, en lo particular, le critico la forma de liderar y de conducir la ciudad. Creo que la próxima administración tiene que ser una administración que tenga una gestión de liderazgo completamente distinta, que pueda comunicar, que pueda ser empática, que pueda escuchar y conectarse con las necesidades y las dolencias que tienen los ciudadanos. Pero además también los gobiernos de izquierda tuvieron esa incapacidad de poder establecer una ruta clara de hacia dónde debía ir la infraestructura de la ciudad, pero que además tampoco le dijeron a los ciudadanos: por favor, movilicémonos con armonía, movilicémonos en conjunto. Yo no sé si John le gusta ver Nat Geo. Sí, claro. Uno en Nat Geo ve cómo las manadas de los animales se desplazan y se mueven todos al unísono, se protegen, caminan al mismo ritmo, se empujan en el sentido de avanzar unos con otros. Bogotá tiene un eslogan tácito y es algo así como un sálvese quien pueda. Cuando uno sale a la calle a Bogotá, uno siente que tiene que salir así, porque de alguna manera siente uno que el sistema está en contra de uno. Uno no siente que cuando va al lado, el carro de al lado, el carro de al lado también tiene los mismos rollos que tiene uno. Sin embargo, todos nos sentimos ajenos y desconectados.
¿Dónde no nos sentimos ajenos ni desconectados? Cuando vamos a la panadería del barrio, cuando vamos a la ferretería del barrio y allí nos saluda amablemente quien nos atiende. Buenos días, Bessie, ¿cómo está? Todos los bogotanos somos un buen vecino, pero cuando estamos transportándonos y nos estamos movilizándonos, no somos buenos vecinos. Allí tenemos que hacer una campaña de pedagogía muy rápida, de alto impacto y liderada por la futura alcaldesa de Bogotá. Además de eso, obviamente, seguir con mucho rigor las obras de infraestructura que estén planeadas, que tengan sentido desarrollarse y que le puedan servir a la ciudadanía. Si yo pudiera cambiar la carrera séptima en Transmilenio por la avenida Boyacá, que es una avenida que atraviesa de manera perfecta 34 kilómetros de norte a sur la ciudad de Bogotá, yo lo haría inmediatamente, pero eso va a depender de si queda contratado o no, y si queda contratado, pues detrimentos patrimoniales evidentemente no se puede hacer. Pero hay algo muy importante y que yo no mencionaba, y es que Bogotá en la totalidad para los próximos 4 años va a tener un presupuesto de 100 billones de pesos. Billones con B larga, que va a administrar el futuro alcalde o alcaldesa de la ciudad. Y la ciudadanía tiene que ser muy consciente de a quién va a elegir, a qué tipo de persona, a qué tipo de gerente, cuáles son sus calidades humanas y cuál es su capacidad también de liderazgo. Conmigo la ciudadanía tiene un sello de garantía absolutamente claro, y es que no va a haber corrupción. Todos los procesos van a ser absolutamente transparentes, absolutamente legales, absolutamente abiertos para evitar precisamente que las cosas retrocedan. Y en ese sentido me parece que es muy importante que las personas sepan es la magnitud del dinero que se tiene en la ciudad y que se puede invertir en un eje que yo he llamado el bienestar. No el bienestar seguido, sino el bienestar. Como un derecho legítimo que tenemos todos de estar bien. Yo no evoco la felicidad. Yo no creo que uno por ir a un parque uno se va a poner más feliz o por oír la música que me estabas contando ahorita que uno oye cuando está triste o cuando está contento. No. Hay que tener principio de realidad. Y el principio de realidad es que la gente pueda estar bien, que tenga dignidad para estar, que tenga dignidad para poder acceder a los servicios públicos a los que tiene derecho porque está pagando impuestos. El eje central de mi propuesta va a estar precisamente allí en ese bienestar. Bienestar que se representa en la movilidad, en el transporte, en la seguridad. Bienestar en todo un gran conjunto de infraestructura social en donde están incluidas obviamente la educación, la salud, los parques, la recreación, el bienestar de las mascotas que hacen parte de nuestras familias, el bienestar que tiene que ver con el deporte, con la actividad al aire libre y un eje muy importante en productividad y en empleo, en donde crearemos el primer fondo de emprendimiento para Bogotá, que espero estar lanzando el 2022, el 1 de febrero, con una convocatoria de 30.000 millones de pesos, pero esperando, siendo obviamente conservadores, dejar un fondo consolidado de por lo menos 50.000 millones de pesos que entregue entre 100 y 150 millones de pesos en capital semilla para poder crear más o menos 1.500 empresas. O sea, es bajar lo que se haya trabajado desde el SENA con el Fondo Emprender, bajarlo al nivel del distrito. Sí, porque además el distrito capital es el más discriminado, por decirlo así, de los municipios y de las entidades territoriales del Fondo Emprender. Totalmente cierto. Porque el Fondo Emprender califica por índice de desarrollo humano. Si hay dos proyectos que son perfectamente iguales, uno presentado en Inírida y otro presentado en Bogotá, el índice de desarrollo humano por el peso porcentual que se le da, le gana el de Inírida. Y tiene sentido, pues porque Inírida no tiene una masa de una red de emprendimiento que sí puede tener Bogotá, pero Bogotá en ese sentido es el lugar más discriminado por el Fondo Emprender, entre comillas discriminado, porque yo adoro el Fondo Emprender y en mi corazón late María Andrea Nieto y en un pedazo gigantesco late Sena. Eso va a quedar así hasta el final de mis días. Pero ese mismo fondo que conozco, que modernizamos con la ayuda además de la Universidad de Texas con el modelo de los Small Business Development Centers que funciona desde hace más de 50 años en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, tiene unos procesos que le ayudan, uno, a mantener y potenciar las pequeñas y las medianas empresas que ya existen, y por otro lado, a crear una red nueva de emprendimientos. Entonces, yo creo que lo que necesitamos hacer es conectar todas estas propuestas que yo estoy comentando aquí de manera obviamente muy rápida con un eje transversal que se llama
tecnologías, nuevas tecnologías. La ciudad no puede seguir siendo, John, como esa propaganda de BBVA de los uga-ugas. No le estoy haciendo propaganda de BBVA, pero sí al concepto del uga-uga. Las nuevas tecnologías, por ejemplo en seguridad, pueden permitir que mediante el acopio de la información y la utilización de la inteligencia inteligente podamos incluso hasta hacer prevención de crímenes. En Italia ya está sucediendo. Cuando se junta la información de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Policía Nacional, en donde suceden los crímenes, la inteligencia nacional, la inteligencia artificial puede ser preventiva y puede decir, estos son los puntos a estas horas que son más álgidos o más susceptibles de que es en donde se cometan los crímenes. Y puede incluso aprender más rápido que el ladrón, porque uno puede decir, no, pues el ladrón obviamente se la va a pillar que a las 9 de la noche en tal sitio, en tal parte. La inteligencia puede incluso ayudar a prevenir eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tener la suficiente voluntad política para poder hacer procesos transparentes de montar plataformas de tecnología que permitan que los procesos de servicios de los ciudadanos pues se les sirvan al ciudadano y sean más eficientes. La tecnología nos cambia la vida, la tecnología nos mejora la calidad de vida y hay que ponerla al servicio también de las personas. Por ejemplo, ¿tú te imaginas, John, que uno pudiera tener la información de comisarías de familia, bienestar familiar, fiscalía, para poder identificar cuáles son los puntos de la ciudad, los momentos, los barrios en donde hay más susceptibilidad de agresiones en contra de los niños y las niñas? Claro. Y poder poner patrullas de policía infantil, porque vamos a volver a recrear la policía infantil. Hace mucho tiempo, hoy en día es menos. Un niño admiraba al policía y uno le preguntaba al niño, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? Y el niño ¿qué contestaba? Policía. Porque el policía era cercano. Entonces vamos a recrear eso, pero además vamos a poner a la policía a empoderarla, a hacerla sentir valiosa. Si algo dejó, y que a mí no me gusta de los gobiernos de izquierda, como una herencia muy cuestionable en la ciudadanía, es que no se pueden poner límites, no puede haber autoridad, no puede haber orden y que tampoco hay consecuencias. Y eso no es cierto. Límites hay que tener autoridad sin desbordada, obviamente, autoridad sensata, pero hay que tener orden. Bogotá está lista para que una mujer llegue a administrar como las mujeres sabemos administrar en la casa, con orden. No, mira, te puedes comer 3 naranjas. Que es que yo quiero 4. No te puedes comer 4 porque tu hermanito tiene que comerse la 4. Y porque mañana no puedo ir al mercado. Son cosas muy sencillas que durante años se han tenido menospreciadas de la visión femenina, de la capacidad de las mujeres para administrar, de la capacidad que las mujeres tenemos para encontrar la maximización de los recursos cuando son escasos, la maximización de estirar los mercados, de estirar el sueldo, de estirar la paciencia de los niños para que puedan ir o para que puedan regresar. Y eso yo creo que es algo que podemos poner al servicio de los ciudadanos y que además tengo mucho entusiasmo en hacerlo. Usted ya habla de que sería, en caso de ganar, usted la primera mujer alcaldesa en propiedad de Bogotá en la historia. Pero, ¿cómo ve usted el papel de la mujer en la administración pública colombiana? ¿Está bien o todavía faltan muchas cosas en cuanto a igualdad o a equidad de género o a que se respete a la mujer de la misma manera que al hombre en la administración pública? El sábado estuve paseando de paseo familiar en el Museo Nacional, que además recomiendo a todos los bogotanos a que vayan y visiten el Museo Nacional, que se está preparando para la celebración del Bicentenario de la Independencia. Iba con mi hijo, iba con mi novio, que tiene 2 niñas. Entonces estos 3 chiquitos son 11, 9 y 10 años, enseguidito. Un niño, 2 niñas. Y pasamos por el pabellón de la Independencia. Y entonces en estas fotografías, en estos retratos, estos retratos, todos los hombres con la banda, con el bastón de mando, sentados elegantemente mirando al infinito, al horizonte que van a conquistar. Y al lado, en otra galería, estaba la galería de lo cotidiano. En la cocina, el retrato de la mujercita sencilla, dándole de comer al bebé, o la mujer sencilla pelando una papa, la mujer campesina recogiendo. Y terminamos el recorrido y le digo yo a los niños
¿Qué diferencia notan ustedes entre los frescos que hay pintados de los hombres y las mujeres? Y la diferencia fue inmediata. Los hombres se han dedicado en Colombia a gobernar los asuntos públicos y las mujeres se han dedicado a los detalles chiquitos, cuidar los niños, limpiar la casa, hacer los alimentos para que toda la familia coma, incluidos los gobernantes, limpiar las sábanas. Y yo creo que esa exaltación de ese papel de la mujer, que durante mucho tiempo sí ha estado recluida y de alguna manera minimizada, es importante traerlo, y además cada vez sucede más en la sociedad colombiana, traerlo hacia la esfera de lo público para poder aportar esos elementos tan importantes de la visión femenina en el hogar. La visión femenina del hogar entiende muy bien, por ejemplo, la importancia de una política pública que estimule la lactancia de los niños. Eso no lo comprenden los hombres porque, pues, naturalmente es imposible que lo comprendan. Claro. Fisiológicamente eso es algo que no se comprende, pero una mujer sí. Así que me parece que faltan más políticas para que haya más equidad en el sentido de poder trabajar más mujeres y más hombres. Me parece además importantísimo que las mujeres puedan seguir estando en sus casas y que las mujeres que quieran estar en sus casas puedan permanecer en ellas, porque la labor de el ama de casa es una labor extremadamente importante. Yo creo que si John me pregunta el resumen, dígame ya, ¿cuál ha sido el papel más importante que usted ha desarrollado como mujer? Yo diría que ser mamá. Yo eso no lo cambio por ninguna otra labor profesional que haya hecho, porque nutrir, alimentar, ver crecer y educar a mi hijo ha sido lo más generoso que el universo y Dios ha podido tener conmigo como ser humano. Entonces las mujeres, pues sí, tenemos que desarrollar un papel más activo en la política pública, pero desde la visión femenina. No cuando hay personas que asumen posturas que a veces terminan siendo muy masculinas también y que terminan desconociendo la labor femenina. Porque entonces ahí, por más que haya un juego de roles o unas cuotas de género de ley, terminan siendo mentirosas, porque al final no se está desaportando lo femenino, porque a veces lo femenino ha sido subestimado. Entonces hay mujeres que sienten que si son femeninas, que si son maternales, que si se dedican a la casa, que si limpian su hogar, que si lavan los platos, que si hacen mercado, quedan como disminuidas, y no. Y sobre todo con esta imposición del feminismo de segunda, tercera generación, que es ya contaminado de todo este marxismo cultural que impone esa ruptura y esa satanización de ese rol de la mujer. Eso es muy cierto. Yo en mi carrera de historia, la especialización que hago es historia de las mujeres. Y me meto a estudiar historia de las mujeres precisamente porque estaba muy conflictuada con ¿y yo qué voy a hacer? Cuando salga de la universidad, ¿quién soy yo como mujer? ¿Cuál es mi estructura histórica? ¿En qué sistema me muevo? Y no puede ser la de una guerra contra los hombres, porque es que eso no tiene ningún sentido. Es, digamos que lógico, que en 1920, cuando las primeras mujeres sufragistas estaban buscando la igualdad en el voto, hubieran sido aguerridas, que gritaban, que salían, que hacían arengas. Pues claro, es que desde los derechos humanos, además desde la instalación de los derechos humanos allá en Francia, ellas salieron con cacerolazos y todo, y apenas firmaron los derechos de lo hombre y del ciudadano, les dijeron: gracias, princesa, por venirnos a ayudar, pero por favor te devuelves otra vez para la cocina. Las dejaron viendo un chispero. Ahí la rabia pues es natural dentro de la humanidad, sembrado sobre la muerte y sobre todo lo que pasó. Exactamente, en la Revolución Francesa. Únicamente centrado en la propiedad, en la edad, en el color de la piel y además en la educación, a las que las mujeres tampoco tenían acceso. Pero hoy en día que tenemos acceso a la educación, que tenemos cada vez más posibilidades de tener equidad, tenemos que seguirla construyendo, pero desde la visión femenina, desde la visión auténtica de lo que significa ser mujer, y no entrar en una pelea con los hombres, porque lo que no tenemos que hacer es reemplazar a los hombres, sino complementarlos. Y al mismo tiempo, así como el feminismo se critica, al mismo tiempo hay que seguir criticando y cuestionando las conductas culturales machistas que a veces, sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, me voy a confundir con el Chapulín Colorado,
el Chavo del Ocho, sin querer queriendo se nos salen y se nos chispotean a todos. Claro, digamos, sí, veamos una política del respeto a la persona humana y a las particularidades del hombre y la mujer. Veamos, doctora María Andrea, pues agradeciendo pues su tiempo aquí en este especial del Nodo en Vivo. Si usted pudiera decirle a nuestros espectadores 5 puntos de lo más importante que usted haría el día de mañana si las elecciones fueran mañana y ganara siendo alcaldesa por Bogotá, y por qué deben, aparte de todo esto que usted nos ha expuesto de su lucha contra la corrupción, de su coherencia, votar por una persona que no tiene partidos, que no tiene maquinaria, que incluso que es aún desconocida como figura pública en el mundo político, que no aparece en las reseñas de la prensa y que los gamonales políticos y algunos amigos cercanos aquí dicen, no, eso no gana ni porque le paguen. ¿Usted qué haría para ganar ese voto de confianza ciudadano de nuestros espectadores? ¿Y qué serían los 5 puntos más importantes de su gobierno? Bueno, esta es una candidatura sin gamonales, sin orangutanes, sin lagartos, sin delfines y sin toda la fauna política colombiana. Es una candidatura que va a salir a recorrer paso a paso las firmas, a recoger firmas y además a recoger también el anhelo de muchos bogotanos que quieren que la corrupción en Bogotá no gobierne más y que se hagan gobiernos eficientes, pero además que sean también cercanos. Yo soy la mejor opción para Bogotá porque Bogotá está preparada para ser administrada por una mujer que haya tenido la experiencia, la capacidad de la administración pública, como una entidad tan grande como el SENA, más de 4 billones de pesos se ha administrado, 40.000 personas en totalidad que he podido estar al mando y liderando, y que además tengo comprobado el sello de la garantía así, ¡pah!, pegado acá, de anticorrupción y de transparencia y ética en el servicio público. Yo no le hago caso a las voces que dicen que es que hay que, precisamente, que desde esa visión machista minimizan la capacidad de una mujer que se le enfrentó sola al establecimiento y que le dijo al señor presidente Juan Manuel Santos, lo que está pasando en el SENA es corrupción, y después vinieron y me dijeron que yo estaba loca, que esta niña no sabía nada, que estaba resentida, pero ahí las investigaciones van y los resultados también van. Que 5 también puntos. Es una lógica machista también, es una lógica machista, clasista, ¿no? Contra eso, ¿no? Porque una también. Mujer no puede hablar, no puede expresarse. Pues es que a una mujer cuarentona como yo le están diciendo niña. Y en Bogotá... Yo no sé si es que a un ministro de Estado hombre le diría a uno, a ver el niño. En bogotano castizo, decirle niño o hablar en diminutivo es lo más ofensivo que se puede hacer con una persona, más que las malas palabras incluso. Sí, es una forma de disminuir. El bogotano castizo. 5 puntos. El primero de ellos, movilidad. Hoy en día nos estamos gastando cerca de 15 horas a la semana atascados, metidos como sardinas embutidas en el transporte, o ya sea en carro o ya sea en el transporte público. Eso suma 60 horas al mes, eso significa 2.5 días al mes estar encerrados, o sea que más o menos, si lo ponemos en términos de salarios legales, mínimos legales vigentes, son 100.000 pesos que se pierden en productividad. Mi compromiso son activar brigadas viales lideradas por la alcaldesa de Bogotá para que en los primeros 5 meses podamos hacer una reducción de 20 minutos diarios en los desplazamientos de la ciudad. Adicional a eso, vamos a enfocar nuestra política del bienestar en profundizar el respaldo, la capacitación y el empoderamiento de la Policía Nacional que opera en Bogotá. Los policías no se sienten respaldados por el distrito. Un policía no se refiere a un ciudadano como respetado ciudadano. A mí el otro día que estaba subiendo a Guadalupe para encomendarme a la Virgen de Guadalupe, me dijo un policía que estaba repleto el sitio y me dice: no, madre, no suba, que eso está teteado. Estoy usando las palabras textuales de nuestra policía. ¡Qué emoción! Necesitamos que nuestra policía suba el nivel para que sea autoridad. Cultura y derechos humanos. Pero con autoridad puesta, sin necesidad de entrar en la discusión de que es que van a violar los derechos humanos. Obviamente no, pero es un tema de autoridad. Cuando uno va a otros países del mundo y uno ve un señor policía parado, uno dice: el policía, aquí no. Entonces vamos a empoderar a nuestra policía para asegurar el tema de la
seguridad, pero adicional a eso vamos a seguir trabajando en disminuir la tasa de homicidios que está en 14 por 100.000 habitantes, que ha venido disminuyendo en los últimos años, pero que hay que fortalecerla porque la vida tiene que ser sagrada y tenemos que ponernos de acuerdo en que lo que no puede pasar es que nos matemos de manera violenta. Vamos a trabajar en fortalecer el sistema educativo y yo sí quiero revisar si los colegios por concesión pueden seguir siendo por concesión, porque es que acuérdense que yo administré una entidad con 117 centros de formación ¿Pública? de manera pública y que no tenía costos administrativos tercerizados. Y cuando uno no tiene costos administrativos tercerizados, pero lo puede hacer eficientemente, pues quiere decir que se puede ahorrar una plata para poderla invertir en otra parte de la ciudad. Me comprometo a pavimentar los 5 kilómetros de ida y de regreso, o sea, 10 kilómetros en total de la autopista norte, que hoy en día para entrar a la ciudad cuesta más o menos alrededor de 2 horas y media los fines de semana. Vamos a arreglar la calle 13, vamos a conectar la calle 170 hasta Cota para poder tener entradas y salidas dignas de la ciudad, para que la productividad de las empresas logísticas permita que puedan salir y entrar los bienes que estamos comercializando desde Colombia desde Bogotá hasta el mundo, y los que estamos importando para poder tener con qué comer, con qué arreglar las cosas de manera rápida y ágil. Bienestar. Van a ser 4 años de un gobierno de bienestar conectado, con una capacidad de liderazgo absoluta y con un compromiso de estar en la calle con las botas puestas, que los ciudadanos me puedan ver y no encerrado en un despacho trinando o diciendo cosas incoherentes. ¿Y el metro de Bogotá? Ya está contratado, Pues el metro de Bogotá nuevamente pasa lo mismo que con los Transmilenio y con las obras. Hay que esperar a ver si este alcalde lo deja contratado o no lo deja contratado. Debería dejarlo contratado antes de agosto. En agosto. teoría lo dejaría contratado, pero pues imagínese, hay una cantidad de estudios en este momento que están saliendo. La comisión accidental que pusieron en el Consejo de Bogotá estableció que hay 900 millones de dólares que no se saben si sí se tienen o no se tienen. La Secretaría de Hacienda dijo que no se necesitaba, hágame el favor, que no se necesitaban 900 millones de dólares, que eso se tenía que ver era en el proceso en el que se estuviera construyendo el metro. El caso es que la ciudad de Bogotá no sé cuántos metros haya construido a punta de pagar impuestos y a punta de hacer estudios, pero con la mayor responsabilidad. Si el metro no queda contratado, hay que revisar los estudios que se tienen y ejecutar el metro, subterráneo o aéreo, pero ejecutar. No puede ser que una ciudad como Chile, Santiago de Chile, hoy precisamente están inaugurando la tercera línea del metro, 400 kilómetros de línea férrea para 6 millones de habitantes, y Bogotá no tiene ni siquiera la carrera séptima bien pavimentada. Sí, es Por donde marchamos el domingo. terrible, es bastante terrible. Y ya para finalizar esta entrevista, agradeciendo aceptar esta invitación, ¿qué mensaje le deja a nuestros espectadores y a la ciudadanía bogotana para las próximas elecciones, sobre la transparencia y sobre la conciencia de lo público? Bueno, Bogotá es una ciudad maravillosa, es una ciudad que ha dado la bienvenida a migrantes nacionales. Aquí podemos encontrar a personas de todo el país. La capital de la República merece tener una administración en los próximos 4 años que le dé la dignidad del carácter nacional que tiene, que pueda ayudarle a los bogotanos a comprender que tenemos que aprender a vivir en una convivencia pacífica, armónica, con todas las diferencias que pueda tener entre los unos y los otros, pero en donde la vida se respete, en donde las reglas y todas las señales viales estén en orden, que podamos transitar con educación, con armonía, con respeto, en donde los niños sean el eje principal de una política pública que les respete sus derechos humanos, que les enseñen métodos de crianza a las familias y que podamos hacer un trabajo muy importante de educar a las futuras generaciones para que cuando crezcan se apropien de esta ciudad pegada en la cordillera oriental, que es una postal absolutamente lindísima y que tenemos que convertirla en una marca que potencialmente genere muchos recursos cuando millones de
personas del exterior decidan venir a visitarla y a ver nuestro Cerro de Monserrate, que puedan ir a Guadalupe, que puedan recorrer los cerros orientales, que puedan visitar toda la infraestructura gastronómica y de servicios que tiene la ciudad para ofrecer, pero que están todavía por ser potenciados. Y yo les ofrezco esa capacidad gerencial con una visión de mujer preparada con todas las de la ley y con unas ganas infinitas desde las tripas para trabajar por los ciudadanos de Bogotá. Bueno, muchas gracias, doctora María Andrea. Esperamos, le deseamos muchos éxitos en esta nueva tarea y reto difícil en el que usted voluntariamente ha accedido a esta misión imposible. No, es posible mejorar a Bogotá con el apoyo de los ciudadanos. Es probable llegar a un gobierno independiente y que verdaderamente beneficie a Colombia. Y le damos las gracias aquí a nuestros espectadores y seguidores del Nodo Colombia a través de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y posteriormente en nuestro canal de YouTube cuando se suba esta entrevista. Esperamos que nos acompañen en nuestros próximos especiales y en el debate que probablemente estemos realizando para el mes de febrero con los precandidatos, obviamente los del lado institucional, donde la doctora María Andrea está más que invitada y más que bienvenida siempre a este medio. Gracias. Esta es su casa. Y a ustedes muchas gracias y nos estamos viendo en otra de las próximas transmisiones de nuestro canal. Gracias y un feliz día.